Antes de iniciar con el video, quiero invitarte a que le des like, te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Iniciamos. Las películas que más miedo dan suelen ser las que están basadas en hechos reales. Hay algunas que exageran lo que realmente pasó, pero también hay las que se mantienen fieles a sus fuentes e incluso excluyen los detalles más morbosos. Es por eso que queremos compartir contigo las mejores películas de terror basadas en hechos reales que reflejan sucesos que, si tienes mala suerte, te podrían pasar a ti. Pesadilla en Elm Street. La película trata sobre unos jóvenes de una pequeña ciudad americana que tienen pesadillas en las que son perseguidos por un hombre con un guante con cuchillas afiladas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por ese mismo hombre de sus pesadillas, Freddy Krueger. Es de las primeras apariciones de un psicópata tan icónico en el cine y marcó toda una generación en los 80. Aunque Freddy es un personaje ficticio, el director se inspiró en la idea al leer un artículo en el periódico sobre un grupo de refugiados que sobrevivieron a los campos de la muerte en Camboya. Estos sobrevivientes reportaron que tenían pesadillas tan intensas que no querían dormir para no volver a tenerlas. Por ello, uno de los jóvenes de 21 años de edad permaneció una semana despierto por el miedo que tenía de soñar. Tenemos que acabar con esto. ¿Cómo? No te duermas. Y cuando finalmente se quedó dormido, lo encontraron muerto. 3 días sin dormir. Cada vez queda menos tiempo. A las 70 horas, el insomnio empieza a tener microsueños. Sueñas sin darte cuenta, incluso estando despierto. Ya verás qué bien vas a dormir con esto. ¡No! Te va a doler un poco. El Exorcista. La película, basada en una novela, cuenta la historia de la posesión diabólica de una niña de 12 años y del exorcismo que más tarde fue sometida. El autor de la novela se inspiró en un exorcismo de un niño de 14 años que ocurrió en 1949, del que informó The Washington Post. El niño sufría alternaciones en su personalidad y por ello le practicaron varios exorcismos. El muñeco diabólico. La película está basada en el caso real de Robert, una de las criadas o esclavas en esa época, supuestamente experta en vudú, le regaló al niño pequeño el muñeco. El niño y el muñeco eran inseparables y los padres escuchaban voces cuando jugaba con él. Pero todo empezó a empeorar cuando los vecinos les comentaron que veían una sombra correr en su casa cuando no había nadie. Además, el niño culpaba a su muñeco de hacer travesuras cada vez más violentas. El niño acabó dejando el muñeco en el ático de la casa. Y años después, la familia que se mudó a la antigua casa encontró el muñeco y volvió a ocurrir lo mismo. Hoy en día puedes encontrar el muñeco Robert expuesto en el Museo de Ace Martello en Florida, Estados Unidos. Y se recomienda pedirle permiso a la hora de tomarle una foto. Tiburón. Aunque solo mueren cada año aproximadamente 10 a 15 personas en el mundo por culpa de los tiburones, esta película fue basada en una historia verdadera llamada Jersey Manhunter. Durante un periodo de 2 semanas, en el verano de 1916, 5 personas fueron atacadas por tiburones en la costa de Nueva Jersey. El 14 de junio del mismo año mataron un tiburón de 7 metros de largo que tenía varios restos humanos en el estómago. Terror en Amityville. En la película, James Brolin y Margot Kidder se mudan junto a sus hijos a una casa donde un año antes un joven de 23 años había cometido un asesinato múltiple. Pero como la mayoría de las películas de terror, una vez se instalaron en la casa empezaron a pasar cosas extrañas. La película está basada en un libro con el mismo nombre, que escribía todas las ocurrencias de la familia Lutz en la casa, aunque siempre los acusaron de ser un fraude. En la vida real, la familia Lutz, como en la película, se instaló en la casa donde había ocurrido el asesinato, según informaron los policías sobre el asesinato.
Los crímenes presentaban rasgos sádicos ya que habían sido todos narcotizados y todos dormían con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados antes de ser fusilados por la espalda y con un arma potentísima, excepto la madre que recibió un disparo en la cabeza. El joven insistió en el juicio que escuchó una voz demoníaca que le hizo cometer el crimen. Cuando se instalaron en la casa los Lutz, llamaron a un sacerdote para bendecir la casa, pero el cura les dijo que había escuchado una voz demoníaca que le decía «lárgate de aquí». A partir de ese momento empezaron a empeorar las cosas en la casa. Empezaron a escuchar ruidos terroríficos, notaron olores pestilentes, manchas que aparecían y desaparecían en las paredes, etc. Además, el padre de familia empezó a mostrar síntomas extraños, sentía mucho frío y se pasaba horas adelante de la chimenea. Por eso dejó de hacerse y se convirtió en una persona agresiva y solitaria. Además, un presunto demonio llamado Jodie se le aparecía en forma de niña a la menor de los Lutz. La madre de la niña también levitó un par de ocasiones sobre su cama mientras tenía pesadillas sobre los asesinatos. Aguantaron 28 días en la casa y después decidieron contar sus vivencias en la casa en programas de radio y televisión. Sus historias tenían muchos cabos sueltos y por ello fueron acusados de fraude. El Conjuro, Expediente Warren. Trata sobre la historia de una pareja de demonólogos que son contratados para investigar la maldición en una familia de Nueva Inglaterra. Los demonólogos y la familia Perron, la familia que aseguraba estar maldita por obra de una bruja del siglo XIX, que en verdad sí existieron. En 1971, la familia se mudó a la granja colonial y el primer fenómeno que ocurrió fue la presencia de un espíritu que tenía la costumbre de tocar la puerta de la casa cada noche. A partir de entonces, los espíritus empezaron a manifestarse de distintas formas. El espíritu más temido y violento era uno que se identificó en una sesión de espiritismo como Bathsheba en la película, quien quería tomar el control sobre Caroline, la madre de la familia Perron. Bathsheba se creía la dueña de la casa y por eso estaba empeñada a sacarlos de ahí. El espíritu se acercaba a ella en la noche y la describieron como un ser que tenía una cara espantosa y deforme, con el cuello roto y la cabeza inclinada hacia un lado. Según cuenta la leyenda local, Bathsheba fue una mujer sospechosa de ser una bruja y fue acusada por sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo. Más de 2 docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivió ahí. Habrían ocurrido 2 suicidios documentados, uno de ellos un ahorcamiento en una de las vigas del granero, un envenenamiento, una violación y un asesinato de una niña de 11 años, 2 ahogados y la muerte de 4 hombres por congelación. Los Warren son muy conocidos, gracias también por su trabajo en casa de Amity Beach en Nueva York. Un caso que se menciona al final del expediente Warren, cuando son avisados de un nuevo caso en Long Island. La aterradora verdad. Expediente Warren, The Conjuring. El exorcismo de Emily Rose. Esta película está basada en la historia real de Anneliese Michel, una mujer alemana que aguantó una gran cantidad de exorcismos hasta que murió un año después por malnutrición y deshidratación. Ella vivió una vida normal hasta que en 1968 un neurólogo alemán la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos, a la gran depresión que tenía, Anneliese fue admitida para ser tratada en un hospital. Poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Ella estaba obsesionada con el que estaba poseída. Voces empezaron a perseguirla, diciéndole que iba a achicharrarse en el infierno. 3 años después, sus padres visitaron diferentes pastores para pedir un exorcismo, pero fueron rechazados. Los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. Finalmente, se la llevaron a su casa e insultaba, golpeaba y mordía a sus familiares. Se negaba a comer porque decía que los demonios se lo prohibían. Dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón y bebía su propia orina. Finalmente, en 1975 consiguieron que practicaran un exorcismo sobre ella. Decían que tenían un ser salvada de varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y algunas otras almas atormentadas. Estuvieron un año practicándole 1 o 2 sesiones de exorcismo por semana.
y se le hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso, pero por desgracia no sobrevivió a las sesiones. En la película, el sacerdote católico es denunciado por homicidio negligente. Se lleva a cabo una aproximación difuminada de un exorcismo, ya que deja que el espectador tome la decisión si fue todo por consecuencias de paranoia y el extremismo religioso que por un demonio. La gloria de Dios. Annabelle, la famosa muñeca de porcelana de Expediente Warren, también tiene su propia película. En ella vemos como un grupo satánico transfiere una identidad demoníaca al cuerpo de una muñeca para aterrorizar a cualquiera que se le acerque. En realidad, Annabelle no es una muñeca de porcelana, sino de tela con pelo rojo hecho de hilos. Los Warren dijeron que la muñeca levitaba, atacaba a sus dueños y que intentó jugar con los frenos del coche de los Warren cuando se la llevaron. Por ello, la tienen encerrada en una caja de cristal que ha sido bendecida para que sus poderes no puedan hacerle daño a nadie. Hasta aquí el video de hoy. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.